ya están enterados que mañana tenemos clase en ese salón. Bueno, continuamos entonces con lo que iniciamos a conversar en la sesión anterior. Ya hablábamos de temas referentes a desarrollo sostenible y cómo lo que busca es una relación más armoniosa entre las esferas de economía, ambiente y sociedad. Analizamos de nuevo el flujo circular de la actividad económica, esta vez basándonos nuevamente en el tema de la teoría de los sistemas, y veíamos que el sistema económico no es un sistema como tal que funcione aislado, sino en realidad es un subsistema de la biosfera, del, del planeta que habitamos, en el cual coexiste, articula con el subsector base natural o ambiente y el subsector social o subsistema. Subsistema ambiental, subsistema económico, subsistema social. Y esas tres esferas son las que, funcionando de manera equilibrada, permitirían utilizar los recursos naturales de forma tal que se garantice su continuidad, su calidad y su cantidad suficiente para las generaciones futuras. Y eso es desarrollo sostenible. Veíamos que desarrollo sostenible es un principio, es un enfoque que permitiría, mediante su implementación y mediante el cumplimiento de algunos objetivos que a través del sistema de Naciones Unidas se desarrollan, poder dar solución o acercarnos a una solución posible respecto de de muchos problemas estructurales y coyunturales a nivel internacional y a lo interno de cada uno de los países. Y que muchos de esos problemas están generados por en el proceso de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El problema está en que todas las actividades económicas y todos estos procesos de producción, distribución y consumo lo que hacen es generar residuos y desechos en todas las formas posibles: gaseosas, líquidas y sólidas, en los tres estados de la materia. Muchas de estas emisiones, de estas descargas, de estos residuos, son trasladados al ambiente sin ningún tipo de tratamiento previo, lo que hace que la calidad ambiental se vea afectada, y también hay impactos por contaminación. Adicionalmente, la forma en que se utilizan los recursos es un poco distante en muchos casos a un esquema de sostenibilidad, ya que en muchos lugares, desafortunadamente incluyéndonos como país, los recursos naturales se utilizan con una percepción de que estos fueran abundantes y limitados, que no son agotables y que por lo tanto se puede incidir o se puede caer en subutilizarlos a través del desperdicio o sobreutilizarlos mediante la sobreexplotación. Y eso está tanto para los recursos naturales no renovables, los hidrocarburos y los minerales, como también para los recursos naturales renovables.
Entonces, mientras no se cambie el esquema, la forma en que los recursos naturales, renovables y no renovables a nivel mundial son utilizados, es poco probable que se logren alcanzar los objetivos. Sin embargo, como esa es una preocupación que viene ya desde hace algunas décadas, la economía y varias de sus fases aplicadas, la economía ambiental, la economía ecológica, la economía de recursos naturales, muy recientemente la economía verde, lo que buscan es encontrar soluciones y una manera mejor de administrar los recursos naturales, en un entorno de recursos escasos, como el resto de factores de producción. Ese mercado también, ese subsistema económico, tiene fallas. Y dentro de esas fallas de mercado se encuentran cierto tipo de deseconomías que se conocen como externalidades. Esas externalidades, hasta este momento cambié de pantalla, confírmenme por favor. No se cambió. No ha cambiado. No, ahorita. Ahora ya. Bah, esto sigue estando inestable aún con el cambio de red, pero ahí lo vemos bien, ¿verdad? Veíamos esta imagen en la sesión anterior y hablábamos de este tipo particular de fallas de mercado, de deseconomías, las externalidades. Estas externalidades, muchas de ellas, la mayoría de las externalidades ambientales negativas son producto del vertido de líquidos, de la disposición de desechos y de las emisiones de gases, todas estas hacia el ambiente, sin ningún tratamiento previo. Adicionalmente a ello, para que una externalidad exista, la condición es que los costos que provoca esa contaminación sean absorbidos por agentes económicos que no la provocaron. Y para eso utilizamos el ejemplo de la ventana y el niño que la rompe, donde podemos efectivamente establecer cuándo se genera una externalidad. La externalidad, estoy yendo de una a otra diapositiva, la externalidad no se produce por el solo hecho de el vertido de líquidos contaminantes a cuerpos de agua, ni por depositar desechos orgánicos o desechos peligrosos incluso en el suelo, sin ningún tipo de tratamiento. Tampoco es únicamente el hecho de emisiones hacia la atmósfera. Esa es una condición necesaria, pero debe complementarse con la condición que hace que una externalidad se produzca. Y esa es que no exista ningún tipo de compensación o ningún pago o que no haya rehabilitación de los daños que un agente económico causa a otros a través de sus malas prácticas. Esto me interesa que quede sumamente claro, porque el tema de las externalidades, la teoría respecto de ellas, es lo que le da vida a todas estas fases aplicadas de la economía que comentaba. Economía ambiental particularmente, que lo que busca es encontrar mecanismos para que los daños sean compensados, que se pague por ello o que se rehabilite para que no existan externalidades. Vamos otra vez de regreso. El niño rompe la ventana y el responsable del niño ignora
Se hace el loco, como decimos en Chapín, los chapines. Se hizo el loco. Va. Ahí, a quien le toca pagar el daño, absorber el daño causado, es al dueño de la ventana. Ahí se le causó una externalidad. Ajá. Pero bueno, si el responsable del niño viene y le paga para que compre una ventana nueva o para que le reparen su ventana, depende al acuerdo que lleguen, no hay externalidad. Tampoco habría externalidad si el que rompió la ventana le dice, no, mire, perdone, mi hijo, mi sobrino, mi entenado, mi ahijado, mi hermanito rompió la ventana, pero no se preocupe, yo voy a hacer que le instalen a usted una ventana nueva. Y resulta que es una ventana nueva, más bonita, de mejor material y excelente. Le rehabilitó. El daño que le había causado ya está reparado. Ahí tampoco hay externalidad. ¿Por qué? Porque quien ha ocasionado el daño, al momento de compensar o al momento de comprar una nueva para reponer, lo que está haciendo es absorbiendo él los costos de reparación o de sustitución. Está entonces internalizando en su estructura de costos lo que representa el haber roto la ventana, el haber contaminado el agua, el haber contaminado el suelo, el haber contaminado el aire o cualquier otro tipo de externalidad que se produzca. Sí me estoy dando a entender con esto. Por favor, confírmenme. Sí, yo lo comprendo. ¿Existe algún sinónimo que podamos darle a la palabra externalidad o definitivamente no? Son deseconomías. Y esto viene desde los tiempos de los clásicos ingleses. Marshall, por ejemplo, lo cita como deseconomías. Aunque el término con el que estamos más familiarizados para referirnos a estos impactos, particularmente los negativos, es externalidades. Cuando hay impactos o impactos positivos o factores exógenos que lo que hacen es aumentar bienestar, mejorar el precio de las cosas, esas se llaman amenidades. Ok, muchas gracias, Lick. Licenciado, perdone, ¿podría dar otro ejemplo con respecto con el impacto del medio ambiente? Yo escuché que usted había mencionado eso. Regresamos a esta diapositiva. Ajá. Vaya. Si una empresa cualquier cualquier agente económico, dejémoslo en agente económico. Si un agente económico viene y contamina con los residuos y los desechos que genera en su producción y no hace nada para descontaminar el agua, no paga ninguna tasa, canon o impuesto para que un actor público, una municipalidad, el Estado, el Ministerio de Ambiente, cualquier dependencia o entidad en representación del Estado, si no se paga eso, esa contaminación del agua la sufren el resto de agentes económicos que dependen de esta agua. Los que contaminan el río deberían de pagar un canon, una tasa municipal, un impuesto, cualquier cosa por ese vertido que hacen.
en Guatemala, desde 2006, existe el Acuerdo Gubernativo 236-2006, que es el de descargas de aguas residuales y lodos a cuerpos receptores. Ajá. Y ese tiene algunos parámetros en función a determinadas cargas contaminantes que las empresas, o dependiendo de la naturaleza del agente económico, pueden vertir hacia un cuerpo de agua. Por ejemplo, están regulado, está normado ahí, cuánta materia orgánica puede ir en función de un parámetro que, bueno, son dos en realidad. Uno es la demanda bioquímica de oxígeno, o DBO, normalmente lo ponen como DBO sub 5, y el otro es la demanda química de oxígeno, el DQO. Otra medición para materia orgánica son los llamados sólidos suspendidos totales, o STT, SST. Estos elementos de los que estoy hablando son los que van, por ejemplo, en cantidades superabundantes en el río Villalobos, en el río Platanitos, y que son tributarios del lago de Amatitlán, y llegan al lago de Amatitlán sin ningún tratamiento durante toda la cuenca. Y todos los municipios cuyas aguas drenan hacia el sur, hacia el lago de Amatitlán, depositan sus descargas de aguas contaminadas, domésticas, industriales, comerciales, hacia esos ríos. Y ahí va todo eso. Todos esos elementos que van ahí, más otros químicos, más fósforo, más nitrógeno, más otro montón de residuos, resultado de la producción que se produce, valga la redundancia, en la cuenca, todos van ahí y contaminan el lago de Amatitlán y nadie hace nada, al parecer, ¿verdad? Hay muchas agencias intentando hacer algo, pero, mientras no se elimine la causa principal del problema, cualquier solución que le busquen dar a eso va a ser de las que se denominan soluciones al final del tubo. Las soluciones al final del tubo son alternativas de respuesta desde la ingeniería, por ejemplo, que lo que buscan es mitigar el daño que se causa, pero ya en el cuerpo natural afectado. Cuando el tratamiento de esas externalidades debería de estar presente en toda la parte de la cuenca en la que se produce el daño. Eso es, todas las municipalidades deberían de tener plantas de tratamiento de aguas residuales que funcionaran, y el agua entonces no llegaría con esa cantidad de nutrientes, con esa cantidad de basura, con esa cantidad de todo, como llega al lago de Amatitlán. Esa es una externalidad regional. Lo mismo pasa con el Motagua y todo ese caso con el que Honduras ha puesto quejas y está por armar un litigio a nivel internacional por toda esa contaminación que le llega a una de sus playas turísticas, a una de sus playas que es destino turístico muy importante,
en la bahía de Omoa. Y es toda la contaminación que se genera en la cuenca del Motagua, que es larguísima, y la mayor cantidad de eso se genera en Guatemala, que es donde el 75% de la cuenca aproximadamente está. El 25% restante está en Honduras, pero llega ahí, a esa bahía. Y es una complicación terrible. Esa es una externalidad muy clara. Otra externalidad que vamos a hablar hoy es cambio climático. Estábamos hablando de externalidades locales o regionales o también globales. La deforestación, por ejemplo, el avance de la frontera agrícola provoca daños severos en determinadas regiones, dependiendo de la magnitud de la deforestación. Por ejemplo, lo que está sucediendo en el volcán de Agua. Hay diferentes versiones de lo que ahí puede estar pasando. De lo que está pasando, no, es un incendio forestal. De lo que causó ese incendio. Algunos dicen que las prácticas agrícolas, bueno, si las hay ahí en el volcán de Agua, alguien para limpiar el suelo prendió fuego en su espacio y eso se llaman rosas. Eso con estos cambios de clima, el calor y los vientos que han estado soplando y se provocó un incendio forestal. Esa es una. La otra es que fue provocado por cazadores furtivos porque en el área del volcán de Agua reportaron hace unos pocos días que fue el avistamiento de un puma. Entonces, que un grupo de maniáticos, seguramente, para cazarlo y encerrarlo, incendió ese asunto. Esa es una externalidad muy clara. Ninguno de los que provocaron ese daño lo va a compensar. En el cambio de uso de suelo, no solo por tema de avance de frontera agrícola, el cambio de uso de suelo trae consigo también destrucción del paisaje y también ecosistemas fracturados o fraccionados. Un camino, un espacio de bosque que se le cambie el uso, no solo altera el paisaje, sino que también fracciona un ecosistema, alterando los flujos que se dan en ese espacio, que son muchos, aún en espacios naturales relativamente pequeños. Otro tipo de externalidad global y regional son los temas de desertificación y sequía. Este es el paso de tierra que anteriormente tuvo algún tipo de cobertura vegetal, la eliminan, está en una etapa que se llama páramo, pero prácticamente va a pasar a ser un desierto. Eso está en función de deforestación, cambio de uso de suelo. Lo que hablábamos, contaminación de cuerpos de agua, inadecuada disposición de residuos y desechos. Lo principalmente preocupante es que parecen ser prácticas, no parecen, son prácticas comunes en todas las municipalidades. En alguna oportunidad se ha escuchado alcaldes comentar que su municipio tiene problemas de basura porque ellos no tienen río, lo cual es realmente, de espanto, ¿eh? Que un funcionario edil, funcionario público, el encargado del municipio, tenga el síndrome del camarón, por lo que tiene en la cabeza, y se exprese de esa manera, con absoluta ignorancia, pero hay de todo. Ahora,
Sobre explotación de recursos, particularmente con los temas extractivos. Estos causan daños, causan impactos y tienen efectos negativos respecto de la disponibilidad de recursos que no son absorbidos por quien los produce. Todos estos son ejemplos de externalidades. Otra, y con la que seguiremos la sesión, es el cambio climático. El cambio climático para regiones como América Latina y el Caribe, esto es ALC, tiene una circunstancia que se denomina de doble asimetría. América Latina, en su conjunto, emite gases de efecto invernadero, pero de una manera, salvo casos así como México, Brasil, el resto de países, sus emisiones de gases de efecto invernadero son relativamente bajas. Sin embargo, muchos de nuestros países lo que presentan son espacios o situaciones de vulnerabilidad cada vez más crecientes. Vamos a tener una sesión particular para analizar los temas respecto de shocks externos a las economías. Y el tema está relacionado con los impactos respecto de fenómenos naturales que causan desastres, muchos de ellos provocados por cambio climático, en cuanto a frecuencia e intensidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, licenciado. Sí, Luke. Sí, licenciado. Ok. Entonces, hoy sí al tema. Cambio climático, economía y sector agropecuario. Bueno, para hablar de cambio climático, primero tenemos que empezar hablando de clima. El promedio del estado de cuenta del tiempo. Su descripción estadística, valores medios y variabilidad climática durante al menos 3 decenios. 30 años de datos permiten hacer series de tiempo en las cuales se compara cómo se ha comportado el clima promedio a nivel de países, a nivel de regiones. Estas mediciones toman en consideración variables de superficie, temperatura, lluvia y viento. Lo que observamos cuando vemos los noticieros, prácticamente todos los noticieros en el mundo tienen un espacio para el reporte del clima. Estos espacios lo que hacen es describir cuál será para el día o para los siguientes días el estado del sistema climático. ¿A qué se refiere esto del sistema climático? El sistema climático está compuesto por la atmósfera, los océanos, la biosfera terrestre y marina, la criosfera, que es la capa de hielo en el mar, los glaciares y las partes nevadas. Esa es la criosfera, permanentemente nevadas. El último elemento es la superficie terrestre. Todos estos interactúan entre sí
y dan como resultado el clima que hay en la superficie terrestre. Acá en esto, si observan, se observa aquí mejor, un poquito, hay una menos. Ahí se observa bien. Sí, ahí mejor. Este es el sistema climático. Y todo el sistema climático está compuesto por una serie de ciclos. Esos ciclos se llaman ciclos biogeoquímicos. Dentro de los más importantes y quizá para todos el más conocido, se encuentra el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Todo lo que sucede en la superficie terrestre está en función de la energía que el sol proporciona. ¿Se recuerdan cuando veíamos el tema de la teoría de los sistemas? En esa imagen, afuera del cuadrito, estaba el sol como principal fuente de energía para todos los procesos que los seres vivos y los organismos naturales realizan. La principal fuente de energía es el sol. Si el sol no tuviera los niveles de radiación que tiene y la distancia que media entre el sol y la tierra no fuera exactamente la del diseño de fábrica, sería imposible que la tierra tuviera los diferentes tipos de clima, los cuales aprovecha para producir bienes y servicios del sector agropecuario. La vida en la Tierra no sería posible sin la energía solar y lumínica del Sol, que provoca todas estas interacciones. Ciclo del agua, ciclo del carbono, ¿sí? Estos son elementos que están acá. Sin embargo, como estamos hablando del tema de externalidades, de agotamiento, de contaminación, de sobreuso de los recursos, todas las actividades humanas causan impactos sobre el medio ambiente, sobre su entorno natural. Lo veíamos, hay un flujo de residuos, de desechos, de todas las formas, líquidas, gaseosas y sólidas. Hay alteración en el paisaje y en el cambio de uso de suelo. Se deforesta, se interrumpe el ciclo del agua. Se interrumpen ciclos biológicos importantes. Esa fragmentación de hábitats que hablábamos. Entonces, todo esto que se da acá, este es el sistema climático. Todo lo que pasa acá determina la temperatura media y también los valores extremos. Episodios de mucho frío o de mucho calor. El tema es que estos ciclos se han venido afectando en función a todos los cambios y las influencias que las actividades humanas ejercen sobre el medio natural. Otra vez hacemos uso de teoría de conjuntos y cómo observamos que economía, ambiente y sociedad funcionan de manera interdependiente. Lo que positivamente afecte a uno de esos subsistemas necesariamente va a afectar a los otros dos.
sea en forma positiva o en este caso en forma negativa. Se producen entonces todo tipo de contaminación. Se contamina el agua por desechos líquidos, por desechos sólidos. Se contamina el aire, la atmósfera por desechos gaseosos. Y ahí va de todo. Un montón de rarezas que la naturaleza no puede descifrar. Por consiguiente, no puede eliminarlos. No son biodegradables. Un vaso hecho de cartón lo entierra y se descompone en pocos días. O en algunas semanas si quiere. Uno de plástico no. Uno de vidrio tampoco. Uno de metal quizá, dependiendo de el metal con el que esté fabricado, le lleva algún tiempo oxidarse y podría la naturaleza encargarse de degradarlo. Pero con el vidrio y el plástico no tiene forma posible. A pesar de que son resultado de la combinación y transformación de recursos naturales, la Tierra no los crea de esa forma, con esa combinación. La naturaleza no los hace así. Entonces, cuando llegan a la naturaleza, que solo los tiraron en cualquier lado, y ahí cayó en el agua, en el suelo, no los logra descifrar, no lo logra entonces descomponer, como si pasa con la materia orgánica. Para el caso de cambio climático, esto sucede en mayor cuantía con las emisiones gaseosas, particularmente con las concentraciones de los que se conocen como gases efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Vamos a probar aquí. ¿Se ve esto en la pantalla? Sí, ya cambió. Pero no sé si le pudiera acercar un poco más. No puedo. Está en presentación. Pero tiene que estar en presentación para explicarles cómo es que esto funciona. A ver. Hablamos que todos los ciclos necesitan de la acción que se produce con la energía lumínica y calórica del Sol. Sin eso no sería posible la vida en la Tierra. Hay diferentes hay muchos gases en la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra. Ahora, lo que sucede con efecto invernadero es que esos gases se están moviendo las flechas. Licenciado, Sí, es que lo que sucede es que tal vez usted lo ve en pantalla completa, pero se ve como que si estuviera en vista previa, o sea, se ve todo el y PowerPoint. ahora, No, todavía no, solo se ve la diapositiva en pequeño y las demás diapositivas a la izquierda. ahorita sí, así lo puse. Ahora sí, ahora sí. Vean pues, ¿qué pasa? El diseño de fábrica de la atmósfera hace que la vida en la Tierra sea posible. Y gases de efecto invernadero son muy comunes. Hidrógeno, oxígeno, son gases que están presentes en la atmósfera y son los gases que tienen la mayor presencia. Esto derivado que 3/4 partes de la superficie del planeta
son océanos. Entonces es muy normal que los gases con mayor presencia sean esos. Entonces esos gases de efecto invernadero están acá presentes. Sin embargo, lo que ha sucedido, y por eso está esta línea aquí punteada, donde dice gases de efecto invernadero, lo que sucede es que las actividades humanas han generado una cantidad de emisiones muy grande que rebasa la capacidad natural del entorno de absorberlos, de degradarlos. Y entonces cambia el espesor, se pone más denso esta capa gaseosa por la composición de un montón de gases que tienen formas que la naturaleza no descifra, porque son producto de producción de bienes que la naturaleza no podría, no hay árboles de plástico, pues. Bueno, sí, les voy a enseñar una diapositiva donde eso es una caricatura, por cierto, de alguien que inventa un árbol de plástico, pero no hay árboles que saquen botellas de plástico, pues, o de botellas de vidrio. Hay un montón de cosas que que el hombre hace utilizando los bienes que la naturaleza le presta, le da, le regala, le provee. Hace mezclas extrañas para crear un lápiz, utiliza madera, grafito, un poquito de metal y un pedacito de hule de caucho para el borrador. Todos esos son elementos que la naturaleza le da, pero no se los da de esa forma. Llevan procesos. Igual, una pelota de plástico está hecha con elementos que la naturaleza provee, pero naturalmente no los provee de esa forma. Son producto de combinación y transformación para efectos de obtener determinado tipo de satisfactor. Y llevan elementos naturales todas las cosas, todas. Su teléfono, el ordenador o la compu con la que está viendo su sesión de hoy, los audífonos que tiene puestos, los anteojos. Todo está hecho con elementos que la naturaleza brinda. Por supuesto, no los da directamente de esa forma, hay que transformar y combinar. Y entonces en todos esos procesos van hacia la atmósfera, hacia la tierra, hacia el agua, descargas de contaminantes. En este caso, los gaseosos cambian la composición de la atmósfera y es como que le pusiera una tapadera o un vidrio o un plástico encima. Póngase al sol con una capa, con un plástico encima y la temperatura que siente es muchísimo mayor. Otro ejemplo que nos ayuda es, usted va a cocinar algo y lo pone al fuego y el agua y en determinado momento va a hervir y eso que tiene ahí se va a cocer. Pero hierve más rápido y lo que ponga ahí se cose más rápido si tapa la olla. Porque los gases se concentran y al concentrarse la temperatura sube. Eso es el efecto invernadero. ¿Qué pasa entonces? ¿Se ve en pantalla esto bien? Sí, Lex, se ve bien. Bueno, pero
Qué mal eso, ese tema, o esto. A ver, pues. Ahí. Sí, Expliquemos cambio climático desde un enfoque en que los economistas lo entendemos. Esta es la curva normal. A los dos extremos, en las colas, están lo que en términos estadísticos llamamos anomalías. ¿Sí? Los eventos menos frecuentes. ¿Qué pasa con cambio climático? El tema es que hay el incremento en la temperatura media provoca mayores temperaturas, provoca episodios más largos de frío o de calor. Entonces, para fines estadísticos, la curva se desplaza a la derecha y se sale de la normalidad que se observaba. Lo que hace que aquí, por ejemplo, haya una temperatura menor, hay menos frío, ¿ya? Y hay menos episodios de frío. Porque se desplaza hacia la parte en la que hay un clima más caliente y más episodios de calor. ¿Me explico? Hay días más calurosos y hay una cantidad mayor de días de calor durante el año. Esa variabilidad climática atribuida a las actividades humanas es el cambio climático. Variabilidad climática ha existido siempre. De hecho, hay unas películas infantiles muy bonitas respecto de ese tema. La era del hielo. Lo que describe son glaciaciones que han existido desde el origen de la Tierra. Se recuerdan que hemos comentado que el relieve, el clima que se ve, los diferentes microclimas que tienen los países, que tiene el mundo, son resultado de la actividad geológica, hidrológica que el planeta tiene permanentemente. O sea, esto ha existido siempre. Siempre han habido niveles de carbono, de dióxido de carbono en la atmósfera, pero no tantos como ahora, después de la revolución industrial. Después de la revolución industrial, la curva de temperatura indica el incremento de esta. Derivado de todas las cargas contaminantes que van. Así, por ejemplo, decíamos que todas las actividades humanas generan gases de efecto invernadero. Y esos gases de efecto invernadero influyen en el clima. Los gases de efecto invernadero que mayor impacto o en mayor cantidad se producen y mayores impactos causan, están directamente relacionados con actividades humanas, particularmente aquellas mezclas tan extrañas que se producen con combinaciones que la naturaleza no haría nunca, y entonces por eso no la puede descifrar. La espuma.
los gases que se utilizan para el aire acondicionado, el gas que va en un desodorante, en un aerosol cualquiera, tienen un contenido de cloro, de flúor y de carbono que son los que ayudan a que enfríe, a que se disperse de esa forma, a que forme ese tipo de espuma. Está en pantalla esto, los principales gases de efecto invernadero. Silic, eso está. Bueno, entonces, los gases de efecto invernadero provienen de diferentes actividades humanas. El dióxido de carbono, dióxido o bióxido, es lo mismo. DO2, BO2, ¿va? B2, D2. Dos óxidos de carbono, CO2, carbono, oxígeno. La presencia de oxígeno causa oxidación para los bachilleres en ciencias y letras. Vaya. Y si no, lo va a encontrar como dióxido o como bióxido. Es indistinto, es lo mismo. Vaya. ¿Qué actividades humanas? La quema de combustibles fósiles, el parque vehicular, hay vehículos que van echando humo hasta por los espejos. Muchos de esos gases son efecto invernadero. Generación de energía, actividades industriales, lo que veíamos en esas chimeneas. Muchas de esas llevan gases de efecto invernadero. Pero también hay otras actividades, la deforestación. Lo que está pasando ahí, tala y quema, en volcán de agua, y hay muchas emisiones, los incendios forestales. Otra fuente importante de dióxido de carbono es la producción de cemento. En la fabricación, el clinker, eso hay que buscarlo. Googleo. En esa producción de cemento hay enormes emisiones. El metano. Metano es producto de la descomposición de materia orgánica. La producción de arroz, la quema de combustibles fósiles, esto es petróleo, recuérdese, y derivados de petróleo. Es petróleo, eso es materia orgánica. Vertederos de basura, aguas residuales, la producción, la crianza de ganado, de cualquier tipo, avícola, vacuno, caballar, principalmente vacuno, que es el más, vacuno, porcino, que son los hatos más grandes. La producción de esto, el estiércol que genera, el metano tiene una composición que su contenido calórico es mucho mayor que el de dióxido de carbono. Entonces, las grandes extensiones, por ejemplo, de la selva amazónica o de cualquier otra selva tropical, para efecto de crianza de ganado o para producción agrícola, ahí hay doble impacto. La leña, la madera que se quema y la actividad que sustituye el bosque genera muchos gases de efecto invernadero. Pero también hay otros puramente de la producción de rarezas. El refrigerante, el spray, las espumas, todo esto ya comentado. Fertilizantes, aluminio, los líquidos para transmisión eléctrica. Estos son los que producen los llamados clorofluorocarbonados. Estos, óxido nitroso, clorofluorocarbono, todas estos, los halógenos. A nivel mundial, la mayoría de gases de efecto invernadero son producidos en suministro de energía, en promedio mundial. Producción industrial, silvicultura, agricultura. Esto es en su mayoría.
Esto de acá, para que vean, por eso es que es importante poner la fuente. Miren este tema, cómo estaba escrito. Mire eso. Qué vergüenza, diría. Mire aquí, qué bárbaros. Mire eso. Eso es para que mire que en muchas publicaciones, por serias que parezcan o sean, se les va un tomate a veces. Va, entonces lo arreglamos. Residenciales con S. Vaya. Entonces aquí. Vamos de regreso. A nivel nacional, los principales gases de efecto invernadero o los sectores que más gases de efecto invernadero producen: tierras convertidas en tierras de cultivo. Eso se llama uso y cambio de uso del suelo. Así lo van a encontrar en las evaluaciones, en los reportes, en los inventarios relacionados con cambio climático. Cuando vean uso y cambio de uso de suelo, se están refiriendo a esto: tierras que eran bosque, que han sido convertidas en tierras de cultivo. El 26%. Quema de combustible por transporte y generación de energía también son importantes. Mire aquí, 9 y 18, 27% estas dos. Esto es energía. Pero el sector primario sigue sumando. Estas son emisiones directas en los suelos manejados. Este óxido nitroso es fertilizantes en su mayoría. Tierras, cambio de uso de suelo, 26. Prácticas agrícolas, 40 el agregado. Fermentación entérica por ganado, 9 más, 50%. Eliminación de desechos, 3%. 52% sector primario. No es el industrial, Guatemala. Y en América Latina, por eso es que mencionaba el tema de la doble asimetría. Es un comportamiento, salvo esas grandes economías muy industrializadas, Brasil, México, el resto tienen emisiones bajas provenientes de su actividad industrial. Pero sí, hay otro tipo de problemas. ¿Vamos bien hasta ahí? Chilik, gracias. ¿Cuál es la relación de cambio climático con la economía? Pues como empezamos, cambio climático es una externalidad negativa global. Los impactos provocados por los países altamente industrializados, China, Rusia, Estados Unidos, Brasil incluso. Muchos de estos países, mandan emisiones al ambiente por miles, millones de toneladas. Pero son países que tienen características como Guatemala, los que absorben los impactos que esto provoca. Los llamados países en desarrollo dependen en mayor grado de la agricultura, ya lo vimos, y es un sector condicionado por el clima. No hay sistemas de salud adecuados, servicios públicos de baja calidad. Estas son vulnerabilidades que se suman a bajos ingresos, lo que hace que hayan impactos más severos ante eventos climáticos extremos. Y todo eso ya lo vimos con el tema de agricultura de secano. Es un círculo, otro círculo vicioso, provocado por las externalidades que causa el cambio climático, o esa externalidad gigantesca global que es cambio climático. Pega duro.
Ahora, más efectos sobre la economía. Si el consumo disminuye, la producción de alimentos baja también, la producción de todo disminuye. Se reducen los ingresos tributarios, se importa menos, se consume menos, hay más desempleo, hay menos ingresos, otro círculo vicioso. Cuando sucede un evento extremo, aumentan los gastos en protección social, en reconstrucción. Las finanzas públicas se ven afectadas. Hay más enfermedades transmitidas por vectores, plagas sobre animales, sobre plantas. Este deterioro de las condiciones lo que hace es incrementar la presión que existe sobre los recursos naturales y provoca otra serie de circunstancias que van incrementando la vulnerabilidad de los países. Eso es lo que el cambio climático provoca. Esas asimetrías que hablábamos en América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe representan menos del 10% de las emisiones mundiales, pero es la región que, debido a sus condiciones, tanto físicas como económicas o socioeconómicas, tienen los mayores impactos provocados por cambio climático. Hemos hablado de los esquemas de desigualdad, brechas enormes que no permiten mejorar las condiciones de vida, que no permiten mejorar el bienestar de las personas. Son vulnerabilidades que el cambio climático no revela, sino afecta más. Ahora, vamos a los efectos sobre el sector agropecuario. Ya hemos considerado que las actividades agrícolas son sensibles a los cambios en el régimen de lluvias, por ejemplo. Eso es variabilidad climática. Pero también incrementos en la temperatura en los eventos extremos causan incertidumbre respecto a la producción y efectos físicos bien marcados. No hay condiciones buenas para los pequeños productores. Las fincas pequeñas, las fincas grandes y las medianas tienen comportamientos en cuanto a la producción agrícola que en determinado momento se parecen, pero naturalmente no son iguales. Ya vimos esto al comparar lo que sucede con secano y riego. Es lo mismo. Cambio climático no va a afectar igual a todo el tipo de productor. Le va a pegar duro a los más chiquitos. Pero sucede que aquí en Guatemala los más chiquitos son el 92%. Vea la complejidad, vea el tamaño del problema. Vea el tamaño de los impactos que una externalidad provoca. El sector primario se ve impactado por cambio climático, pero cambio climático es provocado también por muchas actividades del sector primario. Tal como lo veíamos para el caso de Guatemala, la mitad de las emisiones son directamente relacionadas con el sector primario. Cambio de uso de suelo, crianza de ganado. Miren esto es América Latina y el Caribe. Y cómo ha cambiado el tema. Hay bastantes más emisiones, millones de toneladas. Una tercera parte de lo que se emitía en 2012. Ahora sin duda se emite mucho más. Y proviene de actividades como la crianza de ganado, el uso de fertilizantes, la inadecuada gestión del estiércol, el abono y residuos agrícolas.
cambio de uso de suelo, deforestación, incendios forestales. Hay impactos positivos e impactos negativos sobre la agricultura. Por eso es de que precisa entender que hay comportamientos semejantes pero no iguales entre pequeñas unidades productivas, medianas y grandes. Los cambios en la temperatura como impactos positivos, hay posibilidad de nuevos cultivos porque hay cultivos que se desarrollan bien en determinadas altitudes. Aquí se está refiriendo a nuevos cultivos en áreas geográficas distintas, no a nuevas variedades, invenciones nuevas. Son variedades que en determinada altura no se podían, o en determinada zona no se podía, pero cambios a la baja o al alza de temperatura ya lo permiten. Recuerde de nuevo, se puede intentar sembrar de todo en cualquier lado, pero únicamente las condiciones climáticas y las condiciones agroecológicas del suelo van a permitir que tenga una estructura de costos adecuada. ¿Sí? Hay cambios en los ciclos productivos. Se aceleran o se retardan. Pero la mayor parte de los impactos que se dan en la agricultura son negativos. Mayor incidencia de plagas y enfermedades. Plagas que antes eran propicias o propias de determinada altitud a nivel del mar, porque no soportaban el frío. Como la temperatura va cambiando, altitudes mayores ya no son tan frías como antes. Entonces las plagas y las enfermedades van migrando también. Conforme la temperatura sube, se desplazan hacia otros lugares o a altitudes mayores. El calor extremo, el frío extremo afecta a los cultivos. Hay más tormentas o más sequía. Pierde la eficacia el uso de herbicidas y plaguicidas porque hay variaciones, hay mutaciones entre esas plagas y enfermedades, entre otros tipos de problemas. Son las 7. ¿Dudas? Vamos a ver. Escenarios futuros para cambios de temperatura van a afectar cultivos como maíz, cultivos como frijol. Va a disminuir esto. La seguridad alimentaria y nutricional se ve afectada por diferentes razones. ¿Se logra ver esto? Sí, Luke. Va a disminuir la distribución de agua. Menor cantidad, menor calidad. Menos alimentos, mayor inseguridad. Bueno, yo creo que nos quedamos ahí. Gracias, Luke. Buenas noches. Gracias a ustedes. De acuerdo, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.